Hola y bienvenidos a Cristopedia. Hoy exploramos una narración de Santo Tomás de Aquino sobre la Navidad, enfocándonos en el misterio del nacimiento de Cristo y su trascendencia para la humanidad. Comencemos. Ha aparecido la bondad del Salvador, nuestro Dios, y su amor para con los hombres, Tito capítulo 3, versículo 4. Debe advertirse que Cristo nos mostró su benignidad por la comunicación de su divinidad y su misericordia, tomando nuestra humanidad. Ha aparecido la bondad. Comentando estas palabras, dice San Bernardo, ha aparecido el poder de Dios en la creación de las cosas, su sabiduría en el gobierno de las mismas, pero su bondad se manifiesta principalmente en la humanidad. Porque es una gran prueba de bondad añadir a la humanidad el nombre de Dios. No por obras de justicia que hubiésemos hecho nosotros, mas según su misericordia, Tito capítulo 3, versículo 5. Por lo cual dice San Bernardo, ¿qué prueba más clara de su misericordia que haber tomado la misma miseria? ¿Qué prueba más llena de piedad que haberse hecho heno por nosotros el Verbo de Dios? Por eso canta la Iglesia, Cristo, Redentor de todos, Hijo único del Padre. De la utilidad de Cristo se dice en Isaías, capítulo 9, versículo 6: ha nacido un niño para nosotros, esto es, para utilidad nuestra. 4 son las utilidades del nacimiento de Cristo que podemos considerar en las 4 cualidades de los niños: pureza, humildad, amabilidad y mansedumbre, las cuales se dan de modo excelentísimo en Jesús niño. Encontramos en él suma pureza, porque es candor de la luz eterna y espejo sin mancilla, Sabiduría capítulo 7, versículo 26. Esa pureza se manifiesta en la concepción y en el parto virginal. Pues la incorrupción no pudo engendrar a la corrupción. Por lo cual dice Alcuino, el creador de los hombres, para hacerse hombre y nacer del hombre, debió elegir una madre tal que supiera convenirle y serle agradable. Quiso, pues, que fuese virgen, para nacer sin mancha de una madre inmaculada y purificar la mancha de todos. Encontramos también en este niño suma humildad, se anonadó a sí mismo, Filipenses capítulo 2, versículo 7. Esta humildad, como dice San Bernardo, aparece en el establo, en los pañales que le envuelven y en el pesebre donde descansa. Hallamos en el niño la soberana amabilidad, porque es más hermoso que los hijos de los hombres y aun que las milicias angélicas. Esta amabilidad es resultado de la unión de la divinidad con la humanidad. Por lo cual dice San Bernardo, es un espectáculo lleno de suavidad contemplar al hombre creador del hombre. Finalmente, vemos en este niño la suprema mansedumbre, porque es benigno y clemente, paciente y de mucha misericordia, y que se deja doblar sobre el mal, Joel capítulo 2, versículo 13. Y San Bernardo dice, Cristo es niño, y puede ser aplacado suavemente. ¿Quién ignora que el niño perdona fácilmente? Y si no tenemos pecado grave, podemos ser reconciliados con poco. He dicho con poco, pero no sin penitencia. Y así como se manifestó su bondad sobre toda esperanza, así podemos esperar también, más de lo que pensamos, parecida benevolencia de juicio. De Humanitate Christi. San Esteban, protomártir. Porque fuiste fiel sobre lo poco, te pondré sobre lo mucho, entra en el gozo de tu Señor. Estas pocas cosas son todo lo que se encuentra en esta vida, que es como nada en comparación de los bienes celestiales. Lo cual quiere decir, porque fuiste fiel, en relación con los bienes de la vida presente, te pondré sobre lo mucho, esto te daré los bienes espirituales que están sobre todos esos bienes. El que es fiel en lo menor, también lo es en lo mayor, Lucas capítulo 16, versículo 10. A continuación habla de la grandeza del premio,
entra en el gozo de tu Señor. Porque el gozo es el premio, os he de ver, y se gozará vuestro corazón. Podría decir alguno, ¿por ventura es la visión el premio o lo es algún otro bien? Respondo que si otra cosa se dice premio, el gozo, sin embargo, es el premio final. Como decimos que el fin de los cuerpos pesados es el centro de la tierra, y que descansar en el centro es lo principal, así el gozo no es otra cosa que el reposo del alma en el bien alcanzado. Por eso, por razón del fin, al gozo se le llama premio. ¿Y por qué dice entra en el gozo de tu Señor, y nos recibe? Debe responderse que hay dos alegrías, la de los bienes exteriores y la de los bienes interiores. El que goza de los bienes exteriores no entra en el gozo, sino que el gozo entra en él, mas el que goza de los espirituales entra en el gozo, me introdujo el rey en su cámara. O de otro modo, lo que está en alguno es contenido por éste, y el que contiene es mayor. Así, cuando el gozo viene de una cosa menor que nuestro corazón, entonces entra el gozo en el corazón, pero Dios es mayor que el corazón, y por eso el que goza de Dios entra en el gozo. Además, entra en el gozo de tu Señor, es decir, goza del Señor, porque el Señor es la verdad. Por lo cual, la bienaventuranza no es otra cosa que el gozo de la verdad. O también, entra en el gozo de tu Señor, significa, alégrate de aquello con que se goza y de que se goza tu Señor, la fruición de sí mismo. Entonces el hombre goza como el Señor, cuando disfruta del mismo modo que el Señor. Por eso dice a los apóstoles, dispongo yo del reino, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, es decir, para que seáis bienaventurados en lo mismo que yo soy bienaventurado. Este gozo será colmado, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Como el deseo es movimiento hacia el bien y el gozo es su descanso en ese bien, el hombre goza cuando descansa en el bien poseído, hacia el cual se movía el deseo. Pero el gozo es proporcionado al bien poseído, y del bien creado no puede tenerse gozo pleno, porque no aquieta plenamente el deseo y apetito del hombre. Así, pues, nuestro gozo será pleno cuando poseamos aquel bien en el cual están sobreabundantemente los bienes que podemos desear. Este bien es solo Dios, que colma de bienes nuestro deseo. Por eso dice, pedidlo, para que vuestro gozo sea cumplido, a saber, disfrutar de Dios y de la Trinidad, después de lo cual no hay más. Me llenarás de alegría con tu rostro. San Juan, apóstol y evangelista. Uno de sus discípulos, al que amaba Jesús, estaba recostado a la mesa en el seno de Jesús. Este discípulo es San Juan Evangelista, que habla de sí mismo como de otra persona para evitar la jactancia y para seguir la norma de otros escritores de las Sagradas Escrituras. Pues también Moisés usa de este modo cuando habla de sí en sus libros, como de otro, diciendo, habló el Señor a Moisés. Igualmente San Mateo vio a un hombre sentado en el mostrador de los impuestos, llamado Mateo. San Pablo dice, conozco a un hombre. San Juan dice tres cosas de sí mismo. El amor que le hacía descansar en Cristo, diciendo que estaba recostado, esto es, descansando. Job dice en este sentido, entonces en el Todopoderoso abundarás de delicias y alzarás a Dios tu rostro, y el profeta David, me conduce a fuentes tranquilas. El conocimiento de los secretos que el Señor le revelaba, especialmente para la redacción de su Evangelio. Por eso dice que estaba recostado en el seno de Jesús. El seno significa el secreto. Y en otro lugar dice, el Hijo unigénito, que está en el seno del Padre, él mismo lo ha declarado, Juan capítulo 1, versículo 13. El amor especial con que Cristo lo amaba.
Por eso dice, a quien amaba Jesús, no ciertamente de manera exclusiva, sino que lo amó casi con preferencia a los demás. Debe saberse que Juan fue más amado por Cristo por 3 motivos. Por su pureza, pues fue elegido virgen por el Señor y permaneció siempre virgen. Por eso se lee en los Proverbios, quien ama la pureza de corazón, por la gracia de sus labios tendrá por amigo al Rey. Por la sublimidad de su sabiduría, pues penetró los arcanos de la divinidad más profundamente que los demás, por lo cual es comparado al águila. Es acepto al Rey un ministro entendido, se lee en los Proverbios. Por el fervor ardiente de su amor a Cristo, yo amo a los que me aman. La Sagrada Familia, Jesús, María y José. Siendo María, su madre, desposada con José. Mateo capítulo 1, versículo 18. ¿Existió verdadero matrimonio? Debe contestarse afirmativamente, porque allí existieron los 3 bienes del matrimonio, la prole, el mismo Dios, la fidelidad, pues no existió ningún adulterio, y el sacramento, porque hubo unión indisoluble de las almas. ¿Pero cómo existió el matrimonio? Porque el voto impide contraer matrimonio. Como quiera que la bienaventurada Virgen hizo voto de virginidad, parece que no se dio verdadero matrimonio. Debe decirse que María se sentía angustiada por 2 cosas. Por un lado, la maldición de la ley que recaía sobre la mujer estéril, y por otro, el propósito de guardar castidad. Por eso no se cree que, antes de desposarse con José, hubiese hecho un voto absoluto de virginidad, sino únicamente bajo la condición de que esto agradase a Dios. Aunque tal deseo estaba en su corazón, sometió su voluntad al arbitrio divino. Después, al tomar esposo conforme a las costumbres de aquellos tiempos, y una vez que supo que aquello era grato a Dios, de común acuerdo con José, hizo un voto absoluto de virginidad. Esto sucedió antes del anuncio del ángel, pues respondió a éste, ¿cómo será esto, porque no conozco varón? Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 34. Estas palabras no hubiesen sido dichas con verdad si primero no hubiese dedicado su virginidad a Dios. Fue conveniente que Cristo naciese de una virgen desposada. Esto fue conveniente por diversas razones. Por Cristo mismo. Para que no fuese rechazado por los infieles como nacido ilegítimamente. Para que su genealogía se describiese según la costumbre por línea masculina. Para la tutela del niño nacido, evitando que el diablo lo dañase con mayor violencia. Por eso, San Ignacio afirma que María se desposó para ocultar el parto al diablo. Para que el niño fuese alimentado y protegido por San José, quien fue llamado su padre nutricio. Por la Virgen María. Para que fuese libre de la pena de ser apedreada según la ley judía. Para evitar la infamia, ya que el Señor prefirió que algunos dudasen de su origen antes que del pudor de su madre. Para que San José la asistiera, tanto en la huida a Egipto como en el regreso. Por nosotros. Porque el testimonio de San José probó que Cristo nació de una virgen, como dice San Ambrosio, el esposo es el testigo más elocuente del pudor de María, quien podría haber denunciado una injuria si no conociese el misterio. Porque las palabras de la Virgen, que atestiguan su virginidad, se hacen más creíbles. Una desposada no tenía motivo para mentir, dado que el premio del matrimonio es la fecundidad. Porque se simboliza la Iglesia, virgen desposada con un solo esposo, Cristo. Además, en la Virgen María se honraron tanto la virginidad como el matrimonio, en respuesta a los herejes que atacaron ambos estados. 4 utilidades del nacimiento de Cristo. Para que imitemos su pureza y humildad.
Nos ha nacido un niño en el sacramento de la pureza. Por esto dice San Mateo, porque él salvará a su pueblo. Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo 21. San Bernardo añade: He aquí a Cristo, que realiza la purificación de los delitos, que viene a purificar nuestra miseria. San Agustín exclamó: Oh infancia bienaventurada, por la cual fue reparada la vida de nuestra especie. Oh lloriqueos gratísimos y deleitables, por los cuales escapamos al crujir de dientes y a los llantos eternos. Oh felices pañales, por los cuales han sido limpiadas las sordideces de nuestros pecados. Para ejemplo de humildad. San Bernardo comenta: Pongamos empeño en hacernos como este niño, aprendamos de él, que es manso y humilde de corazón. No sin motivo Dios, tan grande, se hizo niño pequeñito. Es intolerable que, habiéndose anonadado la majestad, el hombre, siendo un simple gusano, se hinche de orgullo. Para acrecentar la caridad. El Señor dijo: fuego vine a poner en la tierra. San Bernardo complementa: El Señor, grande y digno de toda alabanza, se ha hecho niño y amable para nosotros. Él es Padre, hermano, Señor, servidor, recompensa y ejemplo. Cuanto menor se hizo en la humanidad, tanto mayor se mostró en bondad. Cuanto mayor bondad nos ofreció, tanto más enciende nuestro amor. Para consuelo de nuestra esperanza y seguridad. El apóstol declara: lleguemos confiadamente al trono de la gracia, esto es, a Cristo, para alcanzar misericordia y hallar gracia en el tiempo oportuno. Carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 16. San Agustín añade: Oh día dulcísimo del nacimiento de Cristo. En este día, incluso los infieles se mueven a compasión. El pecador se siente conmovido por la misericordia, el arrepentido espera el perdón, el cautivo no desespera de la libertad y el herido confía en hallar remedio. En este día nace el Cordero que quita los pecados del mundo. En su nacimiento se goza más dulcemente el que tiene la conciencia tranquila y teme más profundamente el que la tiene manchada. El que es bueno pide con más amor, el pecador suplica con mayor devoción. Dulce día, y verdaderamente dulce para los penitentes, día que trae consigo el perdón. Os prometo, hijitos, y estoy seguro de que si alguno se arrepintiere de corazón en este día y no volviere al vómito del pecado, se le dará todo lo que pidiere. De Humanitate Christi. Si no cae ningún domingo dentro de la octava de Navidad, este día se celebra la fiesta de la Sagrada Familia. Alumbramiento del alma penitente. En sentido místico, el parto de la bienaventurada Virgen María simboliza el alumbramiento del alma penitente. Así lo expresa el profeta Isaías. De tu temor, Señor, concebimos y dimos a luz espíritu de salud, de buenas obras. Este parto místico se relaciona con el lugar del nacimiento de Cristo, Belén, que significa casa de pan. San Bernardo dice: Si tú eres también Belén por la contrición del corazón, de modo que tus lágrimas sean tu pan de día y de noche, y esta reflexión te proporcione alegría continua, nacerá Cristo en ti. Llenará de alegría tu corazón con la gracia en el presente y con la gloria en el futuro. Después del parto de la penitencia, el alma debe envolverse con los pañales de la caridad, para protegerse contra la torpeza del pecado, que desordena el interior del alma. De esto se dice en los Proverbios: la caridad cubre todas las faltas. Según San Agustín, esta caridad debe abarcar 4 direcciones. Amar a Dios sobre nosotros. Amarnos a nosotros mismos.
Amar a nuestro prójimo junto a nosotros. Amar a nuestro cuerpo, que está debajo de nosotros. Reclinarse en el amor de la humildad, para combatir la soberbia. De esto dice el Salmo: al corazón contrito y humillado no lo despreciarás, oh Dios. Libro de los Salmos, capítulo 50, versículo 19. También lo afirma San Bernardo. La humildad nos merece la estima de Dios, nos somete a Él y atrae su complacencia, como proclamó la Virgen María, porque miró la bajeza de su esclava. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 48. Colocarse en el pesebre de la penitencia, para resistir al deleite del pecado. De esto dice el Evangelio: haced, pues, frutos dignos de penitencia. San Bernardo comenta: huye de la voluptuosidad, porque en ella la muerte está emboscada a las puertas del deleite. Haz penitencia, porque por ella se aproxima el reino de Dios. Esto lo predica el establo, lo clama el pesebre, lo dicen aquellos miembros infantiles, lo anuncian sus lágrimas y lloriqueos. Circunstancias del nacimiento de Cristo. Cristo quiso nacer en Belén. Porque pertenecía al linaje de David según la carne, carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 3, a quien se hizo una promesa especial acerca del Mesías. Así, nació en Belén, ciudad natal de David, para demostrar el cumplimiento de dicha promesa, como señala el evangelista, porque era de la casa y familia de David. Porque Belén significa casa de pan, como explica San Gregorio. Cristo dijo: yo soy el pan vivo, que descendí del cielo. Simbolismo de los lugares. David nació en Belén, pero eligió Jerusalén como sede del reino y lugar para edificar el templo de Dios. Cristo nació en Belén, lugar humilde, pero eligió Jerusalén para consumar su sacerdocio y su reino mediante la pasión. Este contraste también confunde la gloria de los hombres, quienes suelen enorgullecerse de sus orígenes nobles y buscan honra en ciudades importantes. Cristo, en cambio, eligió una ciudad oscura para nacer y padeció oprobio en una ciudad noble. Cristo nació en el tiempo oportuno. Los hombres nacen sujetos a las necesidades del tiempo, pero Cristo, como Señor y Creador del tiempo, eligió el momento, el lugar y la madre para su nacimiento. Y, porque las cosas ordenadas por Dios son convenientemente dispuestas, se deduce que Cristo nació en el tiempo más conveniente. Cristo, en efecto, había venido para sacarnos del estado de esclavitud y conducirnos al estado de libertad. Así como tomó nuestra mortalidad para conducirnos a la vida, también se dignó encarnarse en aquel tiempo en el que, apenas nacido, fuera inscrito en el censo del César para someterse a la esclavitud en interés de nuestra libertad. También en ese tiempo, cuando todo el mundo vivía bajo un solo príncipe, se disfrutó de gran paz en el mundo. Por lo tanto, convenía que en ese tiempo naciese Cristo, que es nuestra paz, el que de ambos pueblos ha hecho uno solo. Además, convenía que naciese en un tiempo en el que un solo príncipe dominaba el mundo, ya que Cristo venía a congregar a los suyos en uno solo, para que hubiera un solo rebaño y un solo pastor. Quiso nacer durante el reinado de un rey extranjero para que se cumpliese la profecía de Jacob: no será quitado de Judá el cetro, ni de su muslo el caudillo, hasta que venga aquel a quien está reservado. Mientras el pueblo judío estaba sometido a reyes de su nación, aunque pecadores, eran enviados profetas para su remedio. Pero ahora, cuando la ley de Dios estaba bajo el poder de un rey inicuo, nace Cristo, pues una enfermedad grave y desesperada reclamaba un médico más sabio. Por último, Cristo quiso nacer cuando la luz del día comenzó a incrementar, para demostrar que Él había venido para que los hombres crecieran en la luz divina,
para alumbrar a los que están en las tinieblas y en sombra de muerte. También eligió el rigor del invierno para su nacimiento, para ya padecer por nosotros desde entonces la aflicción de la carne. Santa María, Madre de Dios. Fue conveniente que Cristo naciese de mujer, porque con ello fue ennoblecida toda la naturaleza humana, por lo cual dice San Agustín, la liberación del hombre debió manifestarse en uno y otro sexo. Luego, puesto que convenía que Cristo tomase el sexo masculino, que es el más noble, convenía que la liberación del sexo femenino se manifestase en haber nacido de una mujer. Para que no pareciese que se despreciaba el sexo femenino, fue conveniente que tomara carne de mujer. Por eso aconseja San Agustín, varones, no os despreciéis a vosotros mismos, el Hijo de Dios tomó forma de varón. Mujeres, no os despreciéis a vosotras mismas, el Hijo de Dios nació de mujer. De este modo se completa toda la diversidad de la generación humana. El primer hombre fue hecho del barro de la tierra, sin varón ni mujer, Eva fue hecha del varón sin la mujer, pero los demás nacen de hombre y mujer. Por consiguiente, quedaba este cuarto modo, propio de Cristo, nacer de mujer, sin varón. La bienaventurada Virgen María es Madre de Dios. Concebir y nacer se atribuye a la persona. Luego, como la persona divina, en el principio mismo de la concepción, tomó naturaleza humana, se sigue que puede decirse verdaderamente que Dios fue concebido y nació de la Virgen. Una mujer se llama madre de alguien por haberlo concebido y engendrado, por lo tanto, la bienaventurada Virgen se llama en verdad Madre de Dios. San Ignacio Mártir emplea un ejemplo hermosísimo: en la generación humana, la mujer se llama madre, aunque no da el alma racional, que procede de Dios, sino que suministra la sustancia para la formación del cuerpo. Así, la mujer se llama madre de todo el hombre, porque lo que de ella ha sido tomado se une al alma racional. De manera similar, habiendo sido tomada de la bienaventurada Virgen la humanidad de Cristo, ella es llamada no solo Madre del hombre, sino también Madre de Dios, a causa de la unión de la humanidad a la divinidad. Aunque de María no sea tomada la divinidad, como tampoco en nosotros el alma racional es tomada de la Madre, esto manifiesta la dignidad de María. A ninguna criatura, ni hombre ni ángel, le ha sido concedido ser padre o madre de Dios. Fue un privilegio singular de gracia, no solo ser madre del hombre, sino también madre de Dios. Por eso se dice en el Apocalipsis, una mujer, cubierta del sol, como toda llena de la divinidad. La Madre de Dios posee una dignidad infinita. Así como en todo bien creado, por ser finito, puede haber otro mejor, también el bien increado, por ser infinito, no puede tener otro mejor que él. Por consiguiente, la bondad de una criatura puede considerarse de dos maneras, con respecto a lo que es en sí misma absolutamente, y en este sentido puede haber otra mejor, o en relación al bien increado, en cuyo caso la dignidad de la criatura recibe algo de lo infinito, por razón de lo infinito con lo que se compara. Como la naturaleza humana en cuanto está unida a Dios, la bienaventurada Virgen en cuanto es Madre de Dios, y la gracia en cuanto une a Dios. Desde este punto de vista, una cosa no puede ser hecha mejor, como nada puede ser mejor que Dios. La circuncisión del Señor. Después que pasaron los 8 días para circuncidar al niño. Por varias razones, Cristo debió ser circuncidado. Para recomendarnos con su ejemplo la virtud de la obediencia, por lo cual fue circuncidado al 8º día, como mandaba la ley. Cristo recibió la circuncisión en el tiempo en que estaba prescrita, y este ejemplo debe ser imitado, ya que cada cosa tiene su tiempo y oportunidad, como dice el Eclesiastés. Para que, habiendo venido en semejanza de carne de pecado,
no rechazase el remedio por el cual la carne de pecado acostumbraba a purificarse, y para significar mediante la circuncisión el despojo de la generación antigua, de la que somos librados por Cristo. Para librar a otros del peso de la ley, tomándola sobre sí, conforme a lo que dice San Pablo, envió Dios a su Hijo, hecho de mujer, hecho sujeto a la ley. Así como Cristo, por propia voluntad, recibió muestra de muerte, que es efecto del pecado, no teniendo el pecado alguno, con el fin de librarnos de la muerte y hacernos morir espiritualmente al pecado. También recibió la circuncisión, que es un remedio contra el pecado original, sin tener este pecado. Con el fin de librarnos del yugo de la ley y producir en nosotros la circuncisión espiritual, es decir, para cumplir la verdad, recibiendo la figura. Como dice Orígenes, si somos muertos con Cristo que muere y resucitamos con Cristo que resucita, del mismo modo hemos sido circuncidados por Cristo con circuncisión espiritual, y, por lo tanto, no necesitamos de la circuncisión carnal. Esto es lo que el apóstol dice a los colosenses, en el cual, en Cristo, también estáis circuncidados de circuncisión no hecha por mano, en el despojo del cuerpo de la carne, sino en la circuncisión de Cristo. Imposición del nombre de Jesús. Y después que pasaron los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús. Como se lee en el Génesis, Abraham recibió de Dios, al mismo tiempo, la imposición del nombre y el mandato de la circuncisión. Por eso era costumbre entre los judíos imponer nombres a los niños el mismo día de la circuncisión, como si no lo tuviesen perfecto antes de ella, del mismo modo que ahora se imponen nombres a los niños en el bautismo. Debe advertirse que los nombres de cada uno de los hombres se imponen siempre por razón de alguna propiedad de aquel a quien se imponen, ya por el tiempo, como se imponen los nombres de los santos a los que nacen en las fiestas de ellos, ya por el parentesco. Pero los nombres que Dios impone a algunos siempre significan algún don gratuito concedido por Él. Como se dijo a Abraham, serás llamado Abraham, porque te he puesto por padre de muchas naciones, y también a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sí, pues, a Cristo le fue conferido este don de la gracia para que por él se salvasen todos, con razón se le llamó Jesús, es decir, Salvador, como el ángel anunció previamente ese nombre, no solo a la madre, sino también a José, que sería su padre nutricio. Se dice en Isaías, y te será puesto un nombre nuevo, que el Señor nombrará con su boca. Sin embargo, este nombre de Jesús fue dado a muchos en el Antiguo Testamento. Pero debemos responder que el nombre de Jesús pudo convenir a los que existieron antes de Cristo por otra razón, por ejemplo, porque realizaron alguna obra saludable particular y temporal. Sin embargo, si se considera la salvación espiritual y universal, este nombre es propio de Cristo y, en este sentido, se dice que es un nombre nuevo. Fiesta del Santísimo Nombre de Jesús. Debemos saber que este nombre tiene una virtud inmensa y múltiple. Es refugio para los penitentes, remedio para los enfermos, ayuda para los que luchan, sufragio para los que oran, pues confiere el perdón de los pecados, la gracia de la salud, la victoria a los tentados, la fuerza y la confianza de alcanzar la salvación. En cuanto al perdón de los pecados, dice San Juan en su epístola primera, os escribo a vosotros, hijitos, porque os son perdonados vuestros pecados por su nombre. Y San Agustín añade, ¿qué significa Jesús, sino Salvador? Luego, por ti mismo sé Jesús para mí. No tengas presente, Señor, mi mal, de modo que te olvides de tu bien. Debe advertirse que este nombre se impone en la circuncisión, con lo que se significa que se salvan los circuncidados espiritualmente. Por eso dice San Bernardo, es necesario, hermanos,
que nosotros seamos circuncidados, para poder así recibir el nombre de salvación, ser circuncidados no literalmente, sino en espíritu y en verdad. En cuanto a la gracia de la salud, se dice en el Cantar de los Cantares, óleo derramado es tu nombre. Porque el óleo es alivio del dolor, y también lo es este nombre de Jesús. San Bernardo dice, tienes, alma mía, un electuario escondido en el vaso pequeño de un vocablo, que es Jesús, el cual jamás fue ineficaz para ninguna epidemia. Y Pedro de Rávena, este es el nombre que dio vista a los ciegos, oído a los sordos, paso a los cojos, palabra a los mudos, vida a los muertos. En cuanto a la victoria en las tentaciones, se lee en los Proverbios, torre fortísima el nombre del Señor, y en San Marcos, lanzarán demonios en mi nombre, y en San Lucas, y volvieron los 72 con gozo, diciendo, Señor, aun los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Pedro de Rávena, la virtud de este nombre, de Jesús, ahuyentó de los posesos toda la potestad del diablo. En cuanto a la confianza saludable, dice San Juan, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. A este propósito, dice San Agustín, en mi nombre, que es Cristo Jesús. Cristo significa Rey, Jesús significa Salvador, y todo lo que pedimos por Él, lo pedimos en nombre del Salvador, y Él es Salvador, no solamente cuando hace lo que pedimos, sino también cuando no lo hace, porque cuando ve que lo que se pide es contrario a la salvación, se muestra Salvador no haciéndolo. Pues el médico conoce lo que pide el enfermo, ya en favor de su propia salud, ya contra ella. Por consiguiente, no hace la voluntad contraria del que pide, a fin de sanarlo. Advierte las palabras de San Bernardo acerca de la circuncisión de Cristo y de la imposición de su nombre, grande y admirable misterio, es circuncidado el niño y se le llama Jesús. ¿Qué quiere decir esta conexión? Reconoce al mediador entre Dios y los hombres, que desde el mismo comienzo de su nacimiento asocia lo humano a lo divino, lo ínfimo a lo sumo. Nace de mujer, pero de tal modo llega a ella el fruto de la fecundidad, que no pierde la flor de la virginidad. Es envuelto en pañales, pero estos pañales son honrados con alabanzas angélicas. Se esconde en un pesebre, pero es descubierto por una estrella radiante en el cielo. Del mismo modo, la circuncisión prueba también la verdad de la humanidad tomada, y el nombre, que está sobre todo nombre, indica la gloria de su majestad. Virginidad de María. La bienaventurada María fue virgen en el parto, porque el profeta no solamente dice, he aquí que concebirá una virgen, sino que añade, y parirá un hijo. Esto fue conveniente por 3 razones. Porque correspondía a la condición del que nacía, que es el Verbo de Dios. El Verbo no solo es concebido sin corrupción en el corazón, sino que también procede del corazón sin corrupción. Por lo cual, para demostrar que aquel sería el cuerpo del Verbo de Dios, fue conveniente que naciese del seno incorrupto de la Virgen. A este respecto se lee, la que da a luz una carne pura, cesa de ser virgen. Mas porque nació en carne el Verbo de Dios, protege la virginidad, manifestándose por esto que Él es el Verbo. Tampoco nuestro verbo mental corrompe nuestra mente cuando es dado a luz, ni Dios, verbo substancial, al querer nacer, ha destruido la virginidad. Fue conveniente esto en cuanto al efecto de la encarnación de Cristo, porque vino precisamente para destruir nuestra corrupción, por lo cual, no fue conveniente que corrompiese la virginidad de la madre al nacer. No era justo que el que había venido a salvar lo que estaba corrompido violase con su venida la pureza de su madre. No fue conveniente que, al nacer, disminuyese el honor de su propia madre el que había ordenado honrar a los padres. Cristo mezcló lo maravilloso con lo humilde. Así,
para demostrar la verdad de su cuerpo, nace de mujer, mas para manifestar su divinidad, nace de una virgen. Porque tal parto convenía a Dios. Así, pues, la bienaventurada Virgen engendró sin dolor. El dolor de la que da a luz es producido por la apertura de los conductos por los cuales sale la prole. Mas Cristo salió del seno cerrado de la madre, y así no hubo allí violencia alguna. Por ello no hubo dolor alguno en aquel parto, como no hubo tampoco ninguna corrupción, sino que allí existió la alegría más grande, porque el hombre Dios nació para el mundo, según aquello de Isaías. Copiosamente brotará como el lirio, y con mucha alegría y alabanza saltará de contento. Fue virgen después del parto. Pues se lee en Ezequiel, esta puerta está cerrada, no se abrirá, y hombre no pasará por ella, porque el Señor Dios de Israel ha entrado por ella. Comentando a alguien esas palabras, dice, ¿qué significa esta puerta cerrada en la casa del Señor, sino que María será siempre intacta? ¿Y qué quiere decir, hombre no pasará por ella, sino que José no la conocerá? ¿Y qué? Solo el Señor entra y sale por ella, sino que el Espíritu Santo la fecundará, y que el Señor de los ángeles nacerá por ella. ¿Y qué? Estará cerrada eternamente, sino que María es virgen antes del parto, virgen en el parto y virgen después del parto. Y efectivamente, así como Cristo es Hijo único del Padre según la naturaleza divina, igualmente perfecto en todo, así también le corresponde ser al Hijo único de su Madre, como su fruto más perfecto. Bendito el fruto de tu vientre. Alguna vez el pecador pide a las cosas lo que no puede conseguir, mientras que el justo lo consigue. Para el justo se guarda la hacienda del pecador. Así Eva buscó el fruto y no encontró en él todo lo que quiso. La bienaventurada Virgen, al contrario, encontró en su fruto todo lo que Eva había deseado. En efecto, Eva deseó tres cosas en su fruto. Lo que el diablo le prometió falsamente, a saber, que serían como dioses, sabiendo el bien y el mal. Seréis, le dijo aquel embustero, como dioses. Y mintió, porque es mentiroso y padre de la mentira. Porque Eva, al comer la fruta, no se hizo semejante a Dios, sino más de semejante, pues pecando se alejó de Dios, su Salvador, y por ello fue expulsada del paraíso. Pero en cambio lo encontró la bienaventurada Virgen y todos los cristianos en el fruto de su vientre, pues por Cristo nos unimos y asemejamos a Dios. Cuando Él aparezca, seremos semejantes a Él, por cuanto nosotros le veremos así como Él es. Eva deseó el deleite en su fruto, porque era bueno para ser comido, mas no lo encontró, porque al instante conoció que estaba desnuda y tuvo dolor. En cambio, en el fruto de la Virgen encontramos suavidad y salud, el que come mi carne, tiene vida eterna. El fruto de Eva era hermoso a la vista, pero más hermoso es el fruto de la Virgen, en quien desean mirar los ángeles, vistoso en hermosura, más que los hijos de los hombres, porque es esplendor de la gloria del Padre. Eva no pudo encontrar en su fruto lo que tampoco encuentra ningún pecador en los pecados. Por consiguiente, lo que deseamos, busquémoslo en el fruto de la Virgen. Ese fruto es bendecido por Dios, porque de tal modo le colmó de toda gracia que vino a nosotros mostrándole reverencia. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en bienes celestiales en Cristo. Por los ángeles y por los hombres, como dice el apóstol, y toda lengua confiese que el Señor Jesucristo está en la gloria de Dios Padre, y el profeta David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Así, pues, la Virgen es bendita, pero su fruto es todavía más bendito. Epifanía del Señor. Caminarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu aurora.
Los magos son las primicias de los gentiles que creen en Cristo, en ellos aparecieron como en cierto presagio la fe y la devoción de los gentiles que venían a Cristo desde países lejanos. Y por esto, así como la devoción y la fe de los gentiles están sin error por la inspiración del Espíritu Santo, igualmente ha de creerse que los magos, inspirados por el Espíritu Santo, tributaron sabiamente reverencia a Cristo. Como dice San Agustín, la estrella que guió a los magos al lugar donde estaba el Dios infante con la Madre Virgen, podía conducirlos a la misma ciudad de Belén en que nació Cristo, pero se sustrajo a su vista hasta que también los judíos diesen testimonio acerca de la ciudad en que Cristo nacería, a fin de que, confirmados con doble testimonio, buscasen con una fe más ardiente a quien manifestaban la claridad de la estrella y la autoridad de la profecía. Así ellos mismos anuncian a los judíos el nacimiento de Cristo y preguntan el lugar. Por disposición divina ocurrió que, al desaparecer la estrella, los magos fuesen a Jerusalén guiados por las luces humanas, buscando en la ciudad real al Rey nacido, a fin de que el nacimiento de Cristo fuera primero anunciado públicamente en Jerusalén, conforme a aquello de Isaías, de Sión saldrá la ley, y la palabra del Señor de Jerusalén. Y también para que con la noticia de los magos, que venían de lejos, se condenase la pereza de los judíos, que estaban cerca. Admirable fue la fe de los magos. Porque si ellos, buscando un rey de la tierra, le hubiesen encontrado, en tal caso se hubieran confundido, por haber emprendido sin causa un viaje tan penoso, por lo que ni lo hubieran adorado, ni ofrecido obsequios. Pero en el caso presente, como buscaban un rey celestial, aunque ninguna excelencia real verían en él, sin embargo, contentos con el testimonio de la sola estrella, lo adoraron. Ven al hombre y reconocen a Dios, y le ofrecen obsequios adecuados a la dignidad de Cristo, oro como a un gran rey, incienso, del que se hace uso en el sacrificio de Dios, como a Dios, y mirra, que sirve para embalsamar los cuerpos, a fin de demostrar que debía morir por la salvación de todos. Y postrándose, le adoraron. A este respecto, dice San Agustín, o infancia, a la cual se someten los astros. ¿Quién es este de grandeza y gloria suprema, ante cuyos pañales velan los ángeles, tiemblan los reyes, y doblan sus rodillas los sabios? ¿Quién es este, tal y tan grande? Me lleno de estupor cuando veo los pañales y miro al cielo, me agito cuando miro en el pesebre al mendigo y al más preclaro que los astros. Socórranos la fe, pues la razón humana desfallece. Orden de la manifestación de Cristo. El nacimiento de Cristo se manifestó primeramente a los pastores en el mismo día de su nacimiento. Se lee en San Lucas, y había unos pastores en aquella comarca que estaban velando y guardando las velas de la noche sobre su ganado. Y aconteció que luego que los ángeles se retiraron de ellos al cielo, los pastores se decían unos a otros, pasemos hasta Belén, y fueron apresurados. Los magos llegaron a Cristo a los 13 días de su nacimiento, cuando se celebra la fiesta de la Epifanía. Porque, si hubieran llegado después de 1 o 2 años, no lo habrían encontrado en Belén, ya que San Lucas dice, y cuando lo hubieron todo cumplido conforme a la ley del Señor, esto es, ofreciendo al niño Jesús en el templo, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Se manifestó a los justos en el templo a los 40 días de su nacimiento, como se lee en San Lucas. La razón de este orden es que por los pastores se significan los apóstoles y los otros creyentes de entre los judíos, a los cuales se mostró primero la fe de Cristo, entre los cuales no hubo muchos potentados ni muchos nobles. La fe de Cristo llegó en segundo lugar a la masa de los gentiles, figurada por los magos. En tercer lugar, se manifestó a la multitud de los judíos,
figurada por los justos, y por eso se les mostró Cristo en el templo de los judíos. Esta manifestación del nacimiento de Cristo fue un anticipo de la plena manifestación que habría de ocurrir después. Así como en la segunda manifestación se anunció la gracia de Cristo por él y sus apóstoles, primero a los judíos y luego a los gentiles, de la misma manera, primero llegaron a Cristo los pastores, que eran las primicias de los judíos, los cuales estaban más cercanos, después llegaron los magos, que eran las primicias de los gentiles. Viniendo de lejos. Diligencia de los magos. La diligencia en la búsqueda se manifiesta de tres maneras. Por eso, San Agustín dice, oh alma mía, si pidieras diligentemente, lo revelarías con tres señales, pedirías luz para que las tinieblas no te obstaculizaran, preguntarías a los que saben para no equivocarte al buscar, no descansarías en ningún lugar hasta no encontrar al amado. Acerca de lo primero, se dice en el Salmo, Dios tenga misericordia de nosotros, para que conozcamos en la tierra tu camino. Y en el libro de los Proverbios, la senda de los justos, como luz que resplandece, va adelante y crece hasta el día perfecto. Esto se interpreta diciendo que las obras de los justos se ejecutan con la luz de la ciencia y conducen a la vida eterna, que es el día perfecto. Por ello, los magos buscaron al Señor en la luz de la estrella, y debe advertirse que esa luz, es decir, la gracia, se pierde por el pecado. San Remigio dice que la estrella representa la gracia de Dios y Herodes al diablo. El que, por el pecado, se somete al diablo, pierde al instante la gracia, pero si se aparta de él por la penitencia, recobrará la gracia, la cual no lo abandona hasta conducirlo a la casa del niño, que es la iglesia. Respecto a lo segundo, Jeremías dice, paraos en los caminos, y ved y preguntad sobre las sendas antiguas cuál sea el camino bueno, y andad por él, y hallaréis refrigerio para vuestras almas. Por eso también, los magos vinieron del oriente a Jerusalén, preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Aquí comenta San Agustín, anuncian y preguntan, creen y buscan, significando a los que andan a la luz de la fe y desean la visión. Pero, muchos doctores son semejantes a los judíos, quienes murieron en su sequedad, no obstante haberles enseñado los magos la fuente de la vida. El mismo escritor dice que los tales son semejantes a los carpinteros del arca de Noé, quienes contribuyeron a que otros se salvaran, pero ellos perecieron en el diluvio, semejantes también a las piedras miliarias que mostraron a los otros el camino, pero ellas no pudieron andar. En cuanto a lo tercero, se lee en el Cantar de los Cantares, en mi lecho por las noches busqué. San Gregorio comenta, buscamos al amado en el lecho cuando suspiramos por el deseo de nuestro Redentor en algún descanso de la vida presente. Buscamos de noche, porque aunque ya la mente vela en él, el ojo aún está envuelto en la oscuridad. Pero al que no encuentra a su amado, no le queda otro recurso que levantarse, dar vueltas mentalmente alrededor de la ciudad, es decir, de la Santa Iglesia de los elegidos, recorrerla preguntando, y buscarlo por las calles y plazas, es decir, mirar por lugares estrechos y largos, con el fin de averiguar si puede hallarlo tras sus huellas. Porque existen algunos, aun de vida mundana, que practican acciones virtuosas dignas de ser imitadas. Por eso los magos no descansaron hasta que encontraron al amado, es decir, a Cristo, y la señal de su diligencia fue haber recorrido tan largo camino en tan corto espacio de tiempo. El deseo ardiente del amor divino no deja al alma descansar hasta encontrar al amado. Y porque el deseo satisfecho deleita al alma, cuanto más ardiente sea el deseo, tanto más deliciosamente se encuentra el amado. Como los magos buscaban a Cristo con fervor, lo encontraron con gran deleite. El Evangelio dice,
y cuando vieron la estrella, se regocijaron en gran manera. San Bernardo explica que mucho se regocija el que se regocija en Dios, que es el verdadero gozo. Añade en gran manera, porque se regocijaron de aquello sobre lo cual no hay nada mayor, y se alegraron mucho, porque de lo grande se puede alegrar más de lo que podría otro. Los presentes de los magos. Y abrieron sus tesoros, ofreciéndole dones, oro, incienso y mirra. Por el oro se entiende la sabiduría celestial, los hijos de Sión ínclitos y vestidos de oro muy fino. La glosa dice que esto significa estar adornados con la sabiduría celestial. San Bernardo añade que has encontrado la sabiduría si lloras los pecados de la vida pasada, si desprecias las cosas apetecibles de este mundo y deseas con toda el alma la vida eterna. Has encontrado la sabiduría si consideras las cosas terrenas como amargas y dignas de ser evitadas, y las cosas celestiales como bienes perfectos, dignos de ser deseados con todo tu ser. Por el incienso se significa la oración devota, como se dice en el Salmo, suba derecha mi oración como un perfume. La glosa añade que esa oración está encendida con el fuego de la caridad. Y San Bernardo dice, cuanto más eficaz es la oración, tanto más astutamente suele ser impedida por el adversario. Es un peligro si fuere tímida, fría o temeraria, porque la oración tímida no penetra en los cielos, pues el temor exagerado encoge el corazón y le impide orar. Si es fría, languidece en su ascensión porque no tiene vigor. Si es temeraria, sube, pero vuelve a caer, encuentra resistencia y no alcanza gracia, sino que ofende. Pero la oración fiel, humilde y fervorosa penetra en los cielos, por lo cual es seguro que no puede regresar vacía. La mirra significa la mortificación de la carne, como dice el Cantar de los Cantares, mis manos destilaron mirra, y mis dedos llenos de mirra muy probada. San Gregorio comenta así, por las manos se simbolizan las obras virtuosas, por los dedos, la discreción. La mano destila mirra cuando la carne es castigada con obras virtuosas, mas los dedos dícense llenos de mirra muy probada cuando está bien probado el castigo que se hace con discreción. De los tres dones, dice San Gregorio, al Rey ofrecemos oro, si en su presencia brillamos con la claridad de la sabiduría divina. Le ofrecemos incienso, si consumimos en el ara de la cruz del corazón los pensamientos carnales por el santo celo de la oración, a fin de que nuestros deseos celestiales sean un perfume para Dios. Ofrecemos mirra, si mortificamos con la abstinencia los vicios de la carne. Pues por la mirra se procura que la carne muerta no se descomponga, según dice la glosa. El oro corresponde al tributo, el incienso al sacrificio, la mirra a la sepultura de los muertos, y por estas tres cosas se inician en Cristo la potestad regia, la majestad divina, la mortalidad humana. Bautismo del Señor. Vi el Espíritu que descendía y reposó sobre él. La presencia del Espíritu Santo en el bautismo de Cristo realizado por San Juan se armoniza con el bautizado y el bautismo. Con el bautizado, porque así como el Hijo que procede del Padre manifiesta al Padre, como dice el Evangelista, he manifestado tu nombre a los hombres, así el Espíritu Santo, que procede del Hijo, manifiesta al Hijo. Según se lee en el Evangelio de San Juan, Él me glorificará, porque de lo mío tomará. La presencia del Espíritu Santo se armoniza con el bautismo, porque el bautismo de Cristo es la inauguración del nuestro. Mas nuestro bautismo es consagrado por la invocación de la Santísima Trinidad. Luego, lo que nosotros invocamos en nuestro bautismo estuvo presente en el bautismo de Cristo, el Padre en la voz, el Espíritu Santo en la paloma, el Hijo en la naturaleza humana. Dice que descendía. Porque existe un doble espíritu, el del mundo y el de Dios.
El espíritu del mundo es, efectivamente, el amor del mundo, que no procede de arriba, antes bien, desde abajo asciende hasta el hombre y hace descender a éste. Pero el Espíritu de Dios, es decir, el amor de Dios, desciende de arriba hasta el hombre y lo hace subir con él. Nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el Espíritu que es de Dios. Dice después, y reposó sobre él, porque con la permanencia se designa el descanso. Que el Espíritu Santo no descanse en uno se debe a dos causas, una se deriva del pecado. Porque todos los hombres, excepto Cristo, o están heridos por la llaga del pecado mortal, que ahuyenta al Espíritu Santo, o están oscurecidos por la mancha del pecado venial, que impide algunas acciones del Espíritu Santo. Pero en Cristo no existió ni el pecado mortal, ni el venial, ni el original. Por lo cual no fue inquietado en él el Espíritu Santo, sino que reposó sobre él, esto es, descansó. Otra causa es que las gracias gratuitas no siempre dan a los santos el poder de obrar por ellas, no siempre tienen los santos el poder de hacer milagros, ni los profetas el espíritu de profecía. Pero Cristo poseyó siempre el poder de realizar todas las operaciones de las virtudes y de las gracias, y esto significa la expresión, reposó sobre él. Y esta fue la señal apropiada para conocer a Cristo, reposará sobre él el Espíritu del Señor. Esto ha de entenderse de Cristo en cuanto al hombre. Aparición del Espíritu Santo en figura de paloma. Vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma. ¿Por qué el Espíritu Santo apareció en figura de paloma más bien que en la de otra especie? Para simbolizar las cualidades de los bautizados. Por la sencillez de la paloma, porque la paloma es sencilla. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Mas, porque el Espíritu Santo nos hace contemplar al que es uno, es decir, a Dios, nos hace sencillos, por esto aparece en figura de paloma. En verdad, dice San Agustín, apareció también en figura de fuego sobre los apóstoles reunidos, porque hay algunos que son sencillos, pero tibios, otros son fervorosos, pero maliciosos. Para que los bautizados por el Espíritu Santo abandonen toda doblez, el Espíritu Santo aparece en figura de paloma, y para que su sencillez no se entibie con la frialdad, aparece en forma de fuego. Por la unidad de la caridad, pues la paloma tiene el amor ardiente. Una sola es mi paloma. Para mostrar, pues, la unidad de la Iglesia, aparece el Espíritu Santo en figura de paloma. A causa de su gemido, pues el canto de la paloma es un gemido. Así dice San Pablo, el Espíritu pide por nosotros con gemidos inexplicables. Por la fecundidad, porque la paloma es un animal fecundísimo, y para significar la fecundidad de la gracia espiritual en la Iglesia, el Espíritu Santo aparece en figura de paloma. Por la cautela de la paloma, pues la paloma se posa sobre las riberas de los ríos, y cuando en ellas divisa al halcón que vuela, se guarda de él. Sus ojos como palomas. Y como en el bautismo el Espíritu Santo es nuestra tutela y defensa, convenientemente aparece el Espíritu Santo en figura de paloma. Corresponde a la figura del Antiguo Testamento. Así como la paloma, llevando una rama de olivo verde, mostró una señal de la clemencia de Dios a los que habían sobrevivido de las aguas del diluvio, así también en el bautismo, viniendo el Espíritu Santo en figura de paloma, mostró la señal de la clemencia divina, que perdona los pecados a los bautizados y les confiere la gracia. La búsqueda de Dios. Mira cómo tu Padre y yo, angustiados, te buscábamos. En esta frase se nos enseña a buscar a Dios, a lo cual nos amonesta frecuentemente la Escritura. Aquí se advierten tres cosas: quiénes son los que buscan, el modo con que buscar,
a quien se debe buscar. Los que buscan son María y José, tu padre y yo. Por ello se designan las dos clases de hombres que buscan al Señor, a saber, le buscan los contemplativos en la contemplación y los activos en la acción. María significa iluminada y simboliza a los contemplativos que en la contemplación reciben las divinas inspiraciones. José se interpreta como crecimiento y designa a los activos que deben crecer por las obras de misericordia. Por estos es buscado el Señor, y de ambos dice la Escritura, alégrese el corazón de los que buscan al Señor. Buscad al Señor y fortificaos. Lo primero corresponde a los contemplativos que viven en continua alegría y júbilo, lo segundo, a los activos que a veces tienen gran necesidad de ser fortalecidos. La fe se designa a sí mismo por María, estrella del mar, y por José, el aumento de la caridad. La fe busca a Dios en cuanto es nuestro Padre, la caridad en cuanto es sumo bien. De ambas cosas se dice en el Cantar de los Cantares, mi alma se derritió luego que habló el amado, lo busqué, y no lo hallé, esto es, en cuanto habla, en tanto le busqué, porque la fe es por el oído. En cuanto Dios es amado, la caridad lo busca, porque ella es la vida que une al amante con el amado. Pero seguramente, si se le busca aquí por medio de la caridad, será encontrado. Acerca del modo de buscar, advierte que debe buscarse de 7 modos, como puede colegirse del texto. Con pureza de alma, esto es, que debemos purificarnos de toda mancha de pecado, todos los que se habían separado de la inmundicia de las gentes de la tierra para buscar al Señor Dios de Israel, con sencillez de intención. Buscadlo con sencillez de corazón, con todo el corazón, para que solo pensemos en Él, con toda la voluntad, para que solo amemos a Él, como dice la Escritura, hicieron el juramento de todo corazón, y le buscaron de toda voluntad, y lo hallaron, deprisa, antes que pase el tiempo en que pueda encontrarse, como dicen los profetas. Buscad al Señor, mientras puede ser hallado, con perseverancia, sin cesar, buscad siempre su rostro, con dolor de los pecados. Debemos buscar a Dios, por eso dice, te buscábamos. Debe ser buscado por 4 motivos, porque es justo, manso, bueno y porque es la vida. Es justo para ofrecerse a los que le buscan, pues su justicia consiste en que no hay ninguno que le busque como debe buscarle, que no lo encuentre. Es manso para recibir benignamente a los que le buscan. Es bueno para engrandecer y recompensar a los que le buscan, bueno es el Señor para los que esperan en Él, para el alma que le busca. Es vida, porque hace vivir eternamente a los que le buscan, buscad a Dios, y vivirá vuestra alma. ¿Dónde mora Jesús? Ellos le dijeron, Rabí, ¿qué quiere decir maestro, en dónde moras? Les dijo, venid, y vedlo. Los discípulos buscaban realmente la casa de Cristo. Pues por las maravillosas y grandes cosas que habían oído a Juan de él, no querían preguntarle superficialmente, ni solamente una vez, sino frecuente y seriamente. Querían por lo tanto conocer su casa para acercarse a él con frecuencia conforme al consejo del sabio, y si vieres un hombre cuerdo, madruga a él, y, bienaventurado el hombre que me oye, y vela a mis puertas cada día. Alegóricamente, la morada de Dios está en los ciclos. Preguntan, pues, ¿dónde habita Cristo? Porque debemos seguir a Cristo, para que Él nos conduzca al cielo, esto es, a la gloria celestial. Preguntan moralmente, ¿dónde moras? Como si quisieran saber cuáles deben ser los hombres que son dignos de que Cristo habite en ellos. De esa morada se dice, en el cual vosotros sois también juntamente edificados, para morada de Dios en espíritu. Les dijo, venid y vedlo. Dijo místicamente, porque la morada de Dios
sea de gracia o de gloria, no puede conocerse sino por la experiencia. Por eso dice, venid, creyendo y obrando, y vedlo, experimentando y entendiendo. Pero debe advertirse que de 4 modos se llega a ese conocimiento. Por las buenas obras, por lo cual dice, venid. Y en el Salmo, ¿cuándo vendré y pareceré ante la cara de Dios? Por el reposo del espíritu o recogimiento, cesad y ved. Por el gusto de la divina dulzura, gustad y ved que el Señor es suave. Por la devoción, levantemos al Señor nuestros corazones, con las manos hacia los cielos. Y, palpad y ved. A continuación, añade el texto, ellos fueron y vieron, porque yendo vieron, y viendo no lo abandonaron, por lo cual se dice, y se quedaron con él aquel día, pues los que se apartan de Cristo no le han visto todavía como es menester verlo. Mas estos que, creyendo perfectamente, lo vieron, se quedaron allí aquel día oyendo, viendo y pasando un día delicioso, como dice la Escritura, dichosas tus gentes y dichosos tus siervos, que están siempre delante de ti. Por eso dice San Agustín, edifiquemos también nosotros en nuestro corazón, y hagamos una morada, a la que Él venga y nos enseríe. En esta narración de Santo Tomás de Aquino sobre la Navidad, se nos invita a reflexionar sobre el profundo misterio del nacimiento de Cristo, un evento que no solo marca el inicio de nuestra salvación, sino también la manifestación del amor divino hacia la humanidad. Cristo, al nacer entre nosotros, nos llama a vivir una vida de humildad, caridad y fe. Esta narración nos recuerda la importancia de acercarnos a Dios y de ver en el niño Jesús la fuente de nuestra esperanza y redención. Si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte a Cristopedia para más reflexiones profundas. Que Dios te bendiga.